En 1979, Jorge González entraría a primero medio, en el Liceo 6 de San Miguel, donde posteriormente conocería a los que serían sus dos mejores amigos, Claudio Narea y Miguel Tapia. Los tres tenían algo que los conectaba, que era la música. Formaron varias bandas, Los Apestosos, Gus Gusano, Los Pseudopillos, y una de las más recordadas, Los Vinchucas. Debutaron el 14 de agosto de 1982, en el gimnasio del Liceo 6, tiempo después quisieron profesionalizarse, cambiando el nombre y creando canciones de verdad, ya que los que creaban en Los Vinchucas eran temas de juegos o de humor que ellos solo entendían. Tenían en mente poner de nombre Los Criminales, pero al siguiente día a Miguel se le ocurrió Los Prisioneros. Durante esta época tocaban en universidades, o lugares donde normalmente estaba rodeado de cúbicos, aparte de que Jorge tenía actitudes bastante rebeldes cuando el público los piciaba, que a veces tenían que arrancar. En 1983, luego de salir del liceo, Claudio y Jorge entraron a la U. A Miguel no le dio el puntaje, así que tuvo que chambear. Allí Jorge conocería a Carlos Fonseca, quien luego de escuchar una demo de Jorge quedó impresionado, y no dudó en querer representar a la banda. Le propuso a Jorge grabar unas demos nuevas. Al principio Carlos le sugirió a Jorge reemplazar a Claudio, ya que para Fonseca Claudio no era un buen guitarrista. Jorge se negó a esto. El 13 de diciembre de 1984 lanzaron su primer álbum en formato cassette, La Voz de los 80, bajo el sello independiente Fusión, producido por el propio González, aunque este lo acreditó a nombre de la banda. Todos los temas fueron escritos, compuestos y cantados por él, a excepción de Quien mató a Marilyn, escrito y cantada por Miguel Tapia. Se editaron 1000 copias de esta primera edición, que en 6 meses se agotaron. Los Prisioneros en sí ya eran más o menos populares en el país, ya que los cassettes se pirateaban y se escuchaban en fiestas. Lo que sí, es que las radios, y medios de prensa y televisión, pescaban más a artistas argentinos, Charly García, Soda Stereo, Spinetta, etc. Durante la época de este álbum, aparecieron en Sábado Gigante, y en La Sexta Teletón, aunque al final terminaron censurándolos. El 15 de septiembre lanzaron su segundo trabajo, Pateando Piedras, con un sonido más alejado del punk, a uno más pop. En esa época muchos quedaron sorprendidos por este álbum, como sonaba tan elaborado y bien, o muchos que no los conocían, pensaban que eran una banda extranjera. Con este álbum lograron internacionalizarse, yendo varias veces a tocar en el extranjero, Perú, Argentina, Ecuador, etc. Durante esta época perdieron varios seguidores, por el cambio de sonido, pero a pesar de esto, en los primeros 10 días, el álbum vendió 5000 copias, incluso realizaron un recital en el Estadio de Chile, donde fueron poco más de 11.000 personas, y en 1987 nuevamente llenaron nuevamente el estadio. Por esta época, es bastante recordado, las tiraderas que Jorge hacía contra artistas argentinos, y sobre todo para Soda Stereo, que bueno, Jorge más que nada, lo hizo porque la misma dictadura, trataba de refregarles en la cara que no eran dignos en el país, y que preferían traer artistas argentinos. El 28 de marzo de 1988, hicieron una conferencia de prensa, para anunciar la gira La Cultura de la Basura, que abarcaría 40 fechas de Arica a Punta Arenas, y más tarde en Sudamérica y México, instancia donde González declaró abiertamente en el plebiscito Votaremos que no. Esto trajo como consecuencia que de los 40 conciertos programados en Chile, solo pudieran hacer 7, los recintos controlados por los militares les cerraron sus puertas, y lo mismo hicieron otros tantos por temor a represalias. El 3 de diciembre de 1987, saldría a la luz, lo que para muchos, sería su peor álbum, La Cultura de la Basura. Si bien Los Prisioneros eran una de las bandas más destacadas del país, no tenían un buen sustento económico. Si bien para la prensa fue el primer fracaso de la banda, Jorge consideraba que solo fue el punto bajo de la banda. Mientras tanto Fonseca, culpaba a Narea y Tapia, por querer componer, haciendo que Jorge se relajara. Por este año, Jorge comenzaría un romance con la esposa de Claudio Narea, Claudia Carvajal, mientras Jorge componía canciones inspiradas en este romance, el cual sería para su próximo álbum. Claudio, al enterarse, encaró a Jorge y le aforró un cornete. A pesar de esto, Claudio aún dudaba si irse de la banda o no. Luego de escuchar una demo y darse cuenta que eran para su mujer, Claudio se sintió humillado, y decide irse de la banda.